ya dio la introducción de lo que yo voy a hablar hoy y voy a hablar acerca de las familias. Y sí, estamos viendo tiempos en donde mucha gente piensa que cualquier cosa es una familia, ¿no? Por ejemplo, yo y mis gatos, ¿no? Una persona que pueda pensar, es que somos una familia y no está mal. Puede que los veas como parte de tu familia, pero no quiere decir que sean una familia. Y hay personas que piensan que se pueden casar hoy en día con una muralla. ¿Eso pasa? ¿Es real? Hay un trámite que se hace para casarse con cosas. Hay unas personas que se están casando consigo mismas. Escuché de una chica en la India que hace poquito se casó con ella misma porque su sueño era casarse bien y todo, y que ya tenía 24 años, se sentía quedada y dijo, pues no, yo creo que ya no va a llegar el hombre ideal, yo creo que me voy a casar conmigo misma, me voy a comprometer. Hizo su boda, hizo su ceremonia y se casó consigo misma. Entonces, hoy estamos viendo familias bien raras, ¿no? Estamos viendo familias homoparentales en donde a los niños les dicen, tú puedes tener 2 papás, tú puedes tener 2 mamás y está bien. Tú puedes tener un papá y una mamá y todo es una familia. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la gente? ¿Qué concepto está cambiando hoy en día, no? Las familias son de Dios. Amén. La familia no se puede cambiar porque Dios ya la hizo, ya la diseñó desde un inicio. Y yo quiero decirte, vamos a ver las figuras de lo que es la familia. Porque Dios instituye la familia desde un principio. Él instituye el matrimonio y de ahí deriva la familia. Y todo lo que está en la tierra y todo lo que Dios hace en la tierra es figura de las cosas celestiales, de las cosas que a veces no nos damos cuenta, pero tenemos un Padre en los cielos. Y tenemos un Padre físico. Y hemos sido engendrados por nuestra madre, pero hemos sido engendrados por Dios. Entonces, en Juan 14:2, no sé si voy a tomar de aquí. No pasa nada. Porque ya me sequé mi garganta. Ok, dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Entonces, desde el inicio Jesús nos promete que Él nos va a preparar un lugar en los cielos para estar con Él. Y aquí ya tenemos un hogar, tenemos una familia. También dice Mateo 19:5, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Así que ya no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Dios? Que hombre y mujer delante de Él son uno. Y decía mi papá, no, pues es que la mujer fue hecha para Adán, ¿no? Pero cuando Dios ve un matrimonio, Dios no ve el varón y la hembra, Dios ve uno. Dios dice, por ejemplo, Moy y Betty, ¿no? Dios dice, voy a bendecir a mi hijo Moy y le voy a dar. Y como piensan las feministas, ¿no? El patriarcado. La mujer es para el hombre y los hijos son del hombre y todo es propiedad del hombre. Dios ve a uno nada más. Entonces, cuando Dios dice, voy a bendecirlos. Cuando Dios va al inicio, dice, los voy a multiplicar, los voy a bendecir a ambos, porque ambos delante de Dios son uno. Y esto lo vemos muestra de las cosas celestiales, porque Jesús dice en Juan 10:30, dice, yo y el Padre, si estás anotando, anótalo, yo y el Padre uno somos. Tal vez no hay una figura matrimonial en los cielos en la parte de Dios, hay algo, una doctrina, una herejía que está surgiendo que dice que está Dios Padre y hay una diosa madre. No sé si la han escuchado. Ya lo oyeron varios por ahí y andan predicando eso. La Biblia no nos habla de una diosa madre, pero nos habla de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo. Y Dios Padre tiene características también de una madre y el Espíritu Santo también. Entonces,
vemos cómo Jesús y el Padre son uno y el esposo y la esposa son uno. ¿Por qué Dios quiere que seamos unos? Porque Dios siempre da un énfasis en la unidad. Porque Dios quiere que la familia esté unida. Dios quiere que mi familia esté unida. Dios quiere que la familia camine hacia la misma dirección. Y hoy Dios va a empezar a reenfocar a tu familia. Y yo sé que hoy Dios va a traer una dirección a la vida de los varones, a la vida de las mujeres, a cada casa. Y que Él va a ser una nación y una familia. Y esta iglesia, hemos dicho, y allá afuera dice que esta es ciudad de Dios. ¿Qué dice? Hogar de todas las familias. Entonces, si tú vienes solo, no te preocupes porque tú eres parte de una familia y Dios va a traer a tu familia. Amén. Ok, yo quiero comentarte algo y es que la familia es tan importante para Dios y Satanás lo sabe, que la familia es el núcleo de un reino, es el inicio de una ciudad. Dios elige a un hombre, a un varón, pero elige su casa y elige el pueblo y elige su linaje. Y vemos que Dios elige a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale con toda su casa, con toda su familia, y Dios de ahí saca a una nación. ¿Por qué es tan importante la familia? Porque de una persona, de un linaje, salió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, dale un aplauso a Dios. Ahora pregúntate, ¿de dónde soy y a dónde voy? ¿Cuál es tu linaje? Dios te ha dicho, tú eres un linaje real, un linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa. Somos una familia de Dios. Pero ¿por qué Satanás quiere destruir ese linaje? Porque él sabe que detrás de una familia vienen más cosas más grandes. Por eso Satanás, cuando daña a una persona, la marca para toda su vida dentro del núcleo familiar. Yo no sé qué te haya pasado a lo mejor cuando eras niño, cosas que se quedaron para siempre en tu corazón y que no las has podido sacar, pero Satanás daña a los pequeños cuando están en el núcleo familiar, y cuando ese núcleo familiar no lo protege, no lo cuida, no lo instruye. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Y dice así en Génesis 4:14. Dice que Caín fue maldecido por Dios. ¿Quién lo maldijo? ¿El diablo o Dios? Es que Dios no maldice, Dios no manda maldiciones, Dios no es malo. Pero ¿por qué creemos que, por qué más bien Dios maldijo a Caín? Porque Satanás trajo una siembra de cizaña a su vida y eso fue lo que trajo maldición. ¿Sí? Satanás usa todas las acciones y todo lo que nosotros hacemos para que vengan sobre nosotros maldiciones. No es que Dios te quiera maldecir, no es el deseo de Dios. Sin embargo, si haces lo malo, las maldiciones pueden venir y te pueden alcanzar y pueden alcanzar a tu familia. Y entonces vemos aquí que Caín fue maldecido porque ¿qué hizo Caín? ¿Cuántos saben qué hizo Caín? Mató a su hermano. Mató a su hermano y a lo mejor algunos no se saben la historia, pero Caín le entró una envidia que corroe, que dijo, Dios, Abel es el favorito de Dios y yo no soy el favorito de Dios y por eso mi ofrenda no le gustó y me enojo y entonces salió y lo mató. Hay envidia entre nosotros. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado a lo mejor de familias en donde hay riñas entre los hermanos que no se hablan por la herencia, ¿no? Puede ser. O no se hablan porque simplemente pasó algo entre ellos. Pero hay envidias. Y esto provocó que Dios marcara a Caín y que Dios le diera una maldición y dijera, lo que vas a tú ahora a sembrar ya no te va a dar fruto. Tu siembra ya no va a tener cosechas. ¿Cuántas personas y cuántas familias tenemos
que siembran y no recogen. ¿Y a qué me refiero? Trabaja como burro, ¿no? Trabaja todo el día, trabaja todo el tiempo y hay escasez. Y no hay provisión. ¿Por qué? Porque hay una maldición. Fíjate qué pasó cuando eras niño. Fíjate qué maldición vino a tu vida, porque eso puede estar pasando. Caín fue maldecido. Canaán, vamos a Canaán, dice Génesis 9:24 que él fue maldecido por su abuelo Noé. ¿Qué pasó con Canaán? Bueno, cuando Noé, en una etapa en donde cometió un error, en donde se emborrachó, estaba él solo en su tienda, se emborrachó y quedó desnudo, se quitó toda la ropa, ¿no? Y entonces uno de sus hijos, el más pequeño, lo ve y no sabemos aquí si a lo mejor él lo vio morbosamente o lo vio nada más equivocadamente, pero dice que le fue a decir a sus hermanos. Entonces yo imagino que algo pasó con Canaán, que dijo, vengan a ver, mi papá está desnudo, porque ¿por qué lo maldijo Noé, no? Entonces dice que Canaán vio la desnudez de Noé y fue a llamar a sus hermanos mayores, y sus hermanos mayores, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos tomaron mantas y sin ver a su papá, cubrieron su desnudez y se fueron. Cuando Noé despertó y se da cuenta de esto, él lo maldice y eso lo marca para siempre. Yo quiero decirte algo aquí. ¿Qué fue lo que hizo Canaán? Vio la desnudez y lo dijo a otros. Y creo que eso pasa en todo, en las familias, ¿no? Que los hijos hablamos o hablan mal de sus padres, ¿no? Mi papá hizo esto, es que mi papá es así, mi mamá es así, nos quejamos y lo divulgamos, se divulga, se habla con otras personas. ¿Qué es lo que hicieron sus hermanos mayores? Lo cubrieron, no lo vieron. Y no fue que no supieran cómo es su papá o no quisieran ver cómo es su papá. Tenían que cubrirlo. Era parte de honrar a su papá, a Noé, ¿vale? Ahora, esta maldición lo alcanzó para siempre porque lo hizo esclavo de todos. Entonces, fíjate que Dios ya está hablando aquí. Dios ya te está diciendo, respeto a los papás, tienes que hacer esto, ¿ok? Génesis 3:17, Adán fue maldecido por Dios también, porque ¿a quién desobedece él? ¿A quién desobedece Adán? A su padre Dios. Dios es el papá directo de Adán, y Adán escucha la voz de su esposa Eva. Y Adán decide escuchar la voz de su esposa antes que la voz de Dios. Y nos han dicho, ¿no?, que Dios puede usar la voz de las mujeres. ¿Cuántos creen que Dios usa la voz de las mujeres para hablar a los hombres? Amén. La mujer es más receptiva. La mujer somos receptivas tanto a las cosas buenas como a las cosas malas. Entonces podemos dejarnos influenciar por Dios, por el enemigo, y podemos dejarnos guiar por Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿cuál fue el error de Adán? El error de Adán no fue escuchar a su mujer, porque no está mal que lleva a decir, es que la Biblia dice que Adán escuchó a su mujer y por eso Dios lo maldijo, entonces no te voy a escuchar. No se trata de eso, sino que Dios le había dado una orden a Adán y Eva lo estaba contradiciendo. Y Eva dijo, no va a ser así, cómelo, es bueno. ¿Cuántas veces, varón, a lo mejor Dios te ha dado una palabra ya de que tienes que venir más a la iglesia, de que tienes que comprometerte, de que a lo mejor ya Dios está poniendo en ti un ministerio o algo, o un negocio, no sé, o un cambio de lugar de un lado a otro, y tu esposa te ha dicho, no, porque mira esto, hay que pagar esto, hay que hacer esto, está pasando esto otro y necesitamos quedarnos en la iglesia donde estamos? Tal vez Dios te está tratando de mover a otro lugar, no sé, algo Dios te había estado hablando y tu esposa te dijo no, pero era algo que Dios ya te había dicho. Entonces aquí podemos ver que el castigo de Adán no fue por escuchar a su esposa, sino por hacerle caso a una instrucción que Dios ya le había dado. Ahora, vamos a abrir la Biblia en Colosenses 3:18.
Dice así, bueno, no lo voy a leer, pero yo enlisto 4 mandamientos que nos da Pablo. El primero de estos mandamientos es el siguiente. No sé si ya están ahí, vamos a leerlo. Dice, casadas, estén sujetas a sus maridos. Que bueno, aquí yo anoté mandamiento 1, esposas, sométanse o sujétense. No me gusta mucho el mandamiento, pero pues ni modo, ahí está. No lo puedo cambiar. 2, dice así, maridos, amen ¿cómo dice? Sujetas a vuestros maridos como el Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Ok, esposos, amen. Y ahorita vamos a ir viendo esto. 3, si podemos avanzar, yo anoté este. Hijos, obedezcan. Es el 3. No lo han pasado, pero... hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Número 4, padres. En este caso dice, no exasperéis a sus hijos para que no se desalienten. Amén. Ok, y yo añadiría a este mismo mandamiento un segundo o un complemento, que es instruir, basados en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, que dice la Biblia que instruyas al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, Satanás siempre, para destruir, va a hacer lo contrario de lo que Dios te dice, de lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué es lo que Dios te dice? Bueno, ama a tu esposa sométete, hijo obedece, etcétera. Y hoy día estamos viendo cuáles son las armas del enemigo para destruir a la familia. Y yo quiero basarme en Colosenses para decirte, hoy día estamos viendo que todo esto se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viendo primero que la cabeza no está amando, ¿sí? A los hombres, yo no sé si ustedes vivieron una educación así, pero la mayoría fue así, ¿no? De que cuando eran chiquitos no los dejaban expresarse. Y les decían, no, tú no tienes que llorar porque tú eres hombre. No, tú tienes que ser fuerte porque tú tienes que cuidar a tus hermanas. No, es que tú eres el trabajo, tú tienes que hacer la casa, tú no te puedes expresar. Tú calladito, tú sé más moderado, no te ves mal haciendo esto. Entonces siento que los hombres tienen una educación bastante rígida, en donde ellos tienen que estar como mantener la compostura todo el tiempo, no pueden salirse de ese lineamiento porque si no ya son afeminados, o ya pues, se les voltea la tortilla, o pues ya golpean por otro lado, entre ellos no se dan muestras de cariño, ¿no? O si son muy amorosos, pues ya les dicen que es un mandilón, que pues seguramente su esposa es la que manda en su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos muy amoroso, porque lo vemos que está ahí, vemos que es muy atento, que hace muchas cosas que dices, hoy pues creo que tu esposa te manda, pues, cuídate, ¿no? Y entonces creo que los hombres cuidan mucho esa parte de verse bien, ¿no? De llevar la autoridad, de llevar la casa, de llevar el mando. Y Dios le dice, no, amen a sus esposas. No les dice, dale instrucciones. No le dice, manda a tu esposa. No le dice, dile qué hacer a tu esposa. Está bien, no pasa nada. Díganos qué hacer, lo hacemos. Pero Dios no dice eso. La instrucción fue, ama. Dile a tu esposo que está al lado, dile, ahí te hablan, ámame. ¿Y cómo te gusta que te amen, mujer? Porque también es válido. A lo mejor tu esposo te ama de una manera en que te dice, pues yo te doy dinero, a ti no te falta nada, pues si yo te amo, ¿cómo que no? O te lleva una rosa, te hace de comer, te hace de cenar. Eso es una muestra de amor. Sí, hay muestras de amor, hay muestras de cariño.
Y yo creo que es bien válido que los esposos lo hagan. A lo mejor habrá gente que no te conoce esa faceta, ¿no? Que decían, ay, pues está rarito, ¿no? Pero cuando estás con tu esposa, tú no tengas miedo de mostrarle tu amor. No tengas miedo de decirle, mi amor, te amo, o llorar con ella, o expresarte con ella, porque es parte del amor. Y yo creo que Dios sabe que a los hombres les cuesta más esta parte expresiva, y por eso Dios le dice a los hombres, amen. ¿Y cómo les dice que amen? Con un amor exagerado. Yo lo podría decir así. Es un amor exagerado, porque dice, como Cristo amó a la iglesia. Dios, eso es exagerado, tú estás pidiendo mucho. Pues así es como tienes que amar a tu esposa, exageradamente. Uf, las mujeres dicen gloria a Dios. Amén, ¿sí? Como Cristo amó a la iglesia, ellos tienen que amarte, así es. Y vamos al otro, estamos viendo mujeres que no respetan. Dile a tu esposa, ahí te va a ti ahora. Escucha, Dios te está hablando. Y yo lo estoy viendo hoy en día en muchos matrimonios. ¿Y por qué muchos matrimonios quiebran? Porque no hay una reciprocidad de ambas partes. Puede que el marido ame, pero si la esposa no respeta, eso no va a funcionar. Puede que la esposa respete y hasta excesivamente, y yo pues no conozco, pero me han contado, ¿no? De que pues hay esposas que así de, no agarres eso porque eso es de tu papá, ¿no? Lo súper respetan, ¿no? Eso es de tu papá, eso no se toca. No, ese plato más grande es para tu papá. No, ese que sobró es para tu papá, ¿no? Entonces, yo siento que ahí hay una honra, un respeto al esposo y está bien, ¿no? Y otros ejemplos podríamos decir. Pero cuando hay un respeto excesivo de que el varón está en casa y cállate porque está tu papá, no molestes a tu papá, haz esto y tu papá. Y siempre como, sí señor, sí, lo que tú digas, sí, lo hago y estoy ahí, está bien. Pero cuando solo es la parte de la mujer, caemos en un machismo, ¿sí? Porque la mujer respeta y honra, y el varón se aprovecha de ese mandamiento para decir, tú me tienes que respetar, tú te tienes que someter, tú tienes, y como decía ahí, decía, no la traten ásperamente. Entonces, si vas a mandar, si vas a dar instrucciones, no lo hagas ásperamente. Y la mujer igual, vamos con la mujer, otra vez, me desvía el varón, ¿no? Entonces, la mujer que no respeta al varón, y yo lo he visto últimamente, en varios casos, pasa que a lo mejor hay una desigualdad, ¿no? Porque puede que a lo mejor ella tiene estudios, un grado académico más alto que él, ¿no? Y entonces se empieza a ver menos a él. Puede que ella sea más inteligente. Hay mujeres que somos más inteligentes, ¿no? Y entonces como tú eres un soquete, pues ¿qué me estás viendo? Que te estoy explicando, a ver, a qué hora lo vas a entender y todo eso, ¿no? Y las mujeres estamos en todo, y muchas veces es como, a ver, vamos para acá, a ver esto, ¿no? Y entonces se empieza a menospreciar al marido y se empieza a ver ya como una carga, ¿no? Es que le tengo que decir qué hacer, tengo que ir con él, tengo que enseñarle. Conocimos a una mujer que casi le decía a su esposo, casi, yo te formé, yo te creé, yo te hice quien tú eres, ¿no? Sin mí no eras nada cuando yo te recogí, casi, le decía así, casi, no eras nada cuando yo te conocí, tú no eras nadie y yo te hice ser quien tú eras, ¿no? ¿Por qué? Porque lo enseñó a ahorrar, porque lo enseñó a tener más proyección a futuro, a tener una casa, lo motivó a estudiar, pero a base de decir, yo te hice, yo soy la que está detrás de ti, ¿no? Entonces, lo estaba menospreciando a su marido. Eso ya no era un apoyo, había una confusión muy grande ahí. Y hay mujeres que yo veo que se menosprecia al marido porque a lo mejor Dios te está bendiciendo más a ti que a él, económicamente.
Y podemos decir, no, es que tú no estás pagando, es que tú no estás dando esto, y es que yo gano más que tú, y se lo recalcan o se lo reclaman. Y eso no está bien, porque a lo mejor Dios está bendiciendo más a una parte porque tú eres más generosa, o porque tú administras mejor, o porque Dios está tratando con el corazón de tu marido, pero eso no te da derecho de reclamar ni de menospreciar. Tú tienes que seguir honrando igual, tú tienes que seguir valorándolo igual, respetándolo igual. Haga lo que haga, así sea un borracho, sí, así sea un borracho. ¿Por qué? ¿Por qué, mujeres? Porque Dios dice que lo hagamos y porque Dios dice que tu esposo se puede convertir por el testimonio tuyo. Si tú eres sometida, si tú lo honras, si tú le hablas con respeto, tu marido puede sorprenderse y decir, ¡wow! ¡Qué cambio! Sí voy a ir a la iglesia, sí me gusta, sí voy a ir. Entonces, mujeres que no respetan, lo estamos viendo hoy en día, cada vez más mujeres que menosprecian a sus maridos, que se creen más que el marido, que dicen, no, ya para qué me sirve, no, ya, nada más está ahí aplastado, ¿no? Entonces, no, mujeres debemos respetar. Hijos que no obedecen, y esto es cada vez más, yo lo veo cada vez más. Todavía en mi generación, todavía nuestros papás nos decían, mi papá me decía que era desobediente porque no le hacía caso luego. Porque cuando él me mandaba a hacer algo, yo siempre fui una niña medio ocupada, entonces a veces estaba estudiando, haciendo tarea, a veces estaba haciendo algo importante en la iglesia, alguna cosa, siempre estaba haciendo algo. Y fíjense, esta es pues es como algo reprimido en mí, y creo que en todos los hijos, que cuando estás más concentrado en algo, el papá o la mamá te mandan a hacer algo en ese momento, y es como, ahorita, papá, no, ahorita, esto es más importante, y siempre dicen que eso es más importante, ¿no? Aunque a lo mejor para ti no lo sé, y realmente no era más importante porque cualquiera lo podía hacer, ¿no? Y tal vez tú sí estabas haciendo algo que era realmente importante ahorita. Entonces yo era una niña que no obedecía al instante y yo era desobediente en mi casa. Pero hoy en día vemos chavitos que realmente les dices, oye, haz esto. No, ¿yo por qué? No, manda al otro. No, es que tú lo puedes hacer. No, yo no. Y veo chavitos que discuten por todo, de todo reclaman, no quieren hacer nada, se sienten que lo merecen todo. Entonces estamos viendo que cada vez la generación se va degenerando más y más. Perdemos el concepto de la obediencia a los padres y empezamos a decir, si me conviene, obedezco. Si no me conviene, no obedezco. Ok, ve a la tienda, ¿y qué me vas a dar? Lava los trastes, ¿y cuánto me vas a pagar? Entonces ahí ya estamos condicionando la obediencia. ¿Cuántos papás, bajita la mano, igual no están tanto aquí, tienen hijos así? Levanten su mano. Y allá vi unos. Haz esto, ¿y cuánto me vas a dar? ¿Y qué me vas a dar? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces estamos condicionándolos. Pero aquí nos está mandando Dios a que obedezcamos. No te está diciendo, si te conviene, obedece a tu papá. Si no te conviene, no lo obedezcas. Te está diciendo, obedece. ¿Y obediencia es? ¿Qué es obediencia? La obediencia es seguir una orden. No se te está preguntando. No tienes que cuestionarla, simplemente hacerla. Y hay veces que en contra de tu voluntad, tú no quieres hacerlo porque puedes quedar en ridículo como hijo. Porque a lo mejor tú estás deseando hacer otra cosa, pero tu papá te está diciendo, y es que mi papá me está diciendo, pues tú hazlo, porque Dios va a moldear tu carácter en esa obediencia. Y en la obediencia decimos esta frase, ¿no? En la obediencia está la bendición. Entonces, ¿por qué decimos que hay bendición? Porque es el único mandamiento que tiene una promesa. Entonces, sí, en la obediencia está la bendición. Amén. Pues dale un aplauso a Dios. Gracias. Ahora, padres, no exasperen a sus hijos.
Ahora vamos con los hijos, porque ellos también sufren en casa. También sufrimos, también nos reprimen mucho. Sí, Señor. Lo bueno que ya me salí de mi casa. Ahora puedo hacer lo que quiero. Dicen las muchachas, ay, no voy a decir que muchachas, pero dicen las muchachas que ya se quieren casar porque ya su mamá ya no las deja hacer nada, ya tienen edad, ya tienen 20 y tantos años y no las dejan salir, no les dan libertad, no, yo no sé de quién hablo, pero bueno. Yo creo que Dios tiene que tratar con los hijos, pero también creo que hay padres que se están pasando de la raya. Creo que hay papás que son imprudentes y que están dañando a los hijos más que hacerles un bien. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí, papás, no exasperen a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay veces en los que los papás corrigen de más y exigen de más. Dicen, no sean tan exigentes con ellos. ¿Hay papás perfeccionistas aquí, hijos? Levanten su mano. No hay papá. Bueno, ya pasamos a lo siguiente. Hay papás perfeccionistas que dicen, ¿por qué un 9.9 si pudiste sacar un 10? ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me estás reprobando? Y entonces el hijo dice, es que me esfuerzo de más, estoy estudiando, voy a la escuela, no le doy problemas a mi papá ni a mi mamá, pero aún así quieren y piden más y más y más y más de mí. No sé si vieron aquí la película de Red, ¿cómo se llama? ¿Sí vieron la de Red? ¿Recuerdan cómo era la mamá? Y la mamá era de, hoy eres estudiante y mañana vas a ser ¿qué cosa? En la ONU, ¿no? Vas a trabajar en la ONU, ¿no? Y ella ya la reflejaba y le exigía como ella quería que su hija fuera, ¿no? A lo mejor mi papá quiere que yo sea pastora, ¿no? Y supongamos, ¿no? Y entonces, no, pues como vas a ser pastora ya te tienes que preparar, te voy a meter al seminario, ya vas a estudiar, no puedes salir, no puedes andar con esos amigos que no son cristianos, ¿no? Y entonces se empieza a ser tan hermético con sus hijos, no puedes ir a esa fiesta porque no son cristianos, oye, pero voy a ir a una reunión de jóvenes de la iglesia, no, porque ahí hablan de cosas que no quiero que tú escuches, no te puedes juntar con los hermanos de la iglesia porque ellos son chavos y hacen cosas malas, ¿no? Son relajientos, se ríen de tonterías, y tú no eres así, tú eres un niño maduro, tú debes hacer la diferencia. Y entonces el papá no entiende la etapa que está viviendo el niño o el joven o el adolescente y quiere que se comporte como un adulto, quiere que responda, que actúe como un adulto, que inclusive vaya un paso adelante. No, mira, tu carrera va a ser esta, entonces ya, tienes que estudiar a esto, quieres ser ingeniero, ¿no? Entonces saca buenas notas en el kinder, entonces tienes que ir al kinder porque quieres ser ingeniero, o sea, y hay veces que nosotros le metemos tanta cosa a nosotros no, ya estoy hablando como papá, mamá, pero no, los papás, no. Los papás le meten tanta cosa a sus hijos de que tienen que ser excelentes, tienen que ser perfectos, que no se pueden equivocar. ¿Qué dice la Biblia? Que se hacen, ¿cómo se van a hacer? Apocados. Dice así, apocados, ¿qué es eso? Que se hacen temerosos, se hacen chiquitos, ellos ya no se desarrolla su personalidad como debería ser porque están todo el tiempo reprimidos. Conozco, igual pasa, ¿no? Que de chavitos que a lo mejor suelen hablar mucho, ¿no? Y está bien que les pongan un límite, pero hay veces que ya cualquier cosa es como, ya me gritaste, ya, vete a tu cuarto, ya, no hagas eso, no, tú lo hiciste, y de pronto está ahí, y entonces el hijo empieza a guardar rencor y decir, es que todo lo que hago está mal, es que siempre soy yo, es que ya no me puedo sentar y callarme porque estás muy callado, no dices nada, no te abres, ese adolescente quién sabe qué tenga, nunca habla, nunca platica, y cuando digo algo me dicen cállate, dices puras tonterías, entonces ¿qué puedo hacer? ¿No? Y hay papás así,
que no entienden a sus hijos. Y van a ser hijos apucados, hijos temerosos. Y tú querías algo de ellos, pero vas a recibir algo pequeño. Y nunca te va a dar gusto. Y te vas a quedar con mal sabor de boca porque vas a decir, esperaba tanto de esta persona, le exigí tanto, le regañé tanto, le llevé al punto y límite de la desesperación tanto, que terminó siendo nada, nada de lo que yo quería que fuera. Aguas, aguas, papás. Aguas con eso. Y la otra es instruye, que es la que yo quiero añadir. Hoy en día estamos viendo papás que no instruyen. ¿Por qué? El diablo está haciendo que los papás se dediquen menos a la educación de sus hijos. ¿Quién los está educando hoy en día? La televisión, Netflix, TikTok, el Facebook, las redes sociales. ¿Los profesores están educando acaso? Ni siquiera los profesores están educando. Cuanto antes se decía, te mando a la escuela para que te eduquen, y ya no es así. Y los papás están quitando ese peso de encima y diciendo, ay, bueno, ya lo mandé a la guardería. Ay, bueno, ya lo mandé a la escuela para que lo eduquen. Y eso no es tarea del profesor. Ya lo traje a la iglesia ahí que le enseñen de Dios. Y esa no es tarea del profesor. ¿Y qué te enseña? Por lo menos, a ver, vamos a hacer, por lo menos le preguntas cuando llegan a su casa, hijo, ¿qué viste en la escuelita bíblica? ¿Por lo menos hacen eso? ¿Sí? Felicidades a los papás que sí lo hacen, pero les apuesto que la mayoría no lo hacen. Y les voy a contar por qué lo tienen que hacer. Porque una vez, aquí en la iglesia, hace mucho tiempo, había una mujer que estaba dando clase a los niños y que les estaba enseñando. Y yo le dije que estaba incorrecto y me dijo, no es así, no es así. Y les estaba dando un dulce después de su clase por hacerles preguntas y decirles que dijeran la respuesta correcta. Entonces dijo, ¿cuántos dioses hay? No, pues 2. Ok, toma tu dulce. ¿Cuántos dioses hay? 2. ¿Quiénes son? Dios y el diablo. Toma tu dulce. ¿Cuántos dioses hay, Atalia? 1. No, son 2. El diablo y Dios. No, solo Dios es Dios. Y listo, no me dio mi dulce y me dijo que no era así. Pero yo sabía que solo hay un Dios. ¿Pero qué le están enseñando a los niños? Eso no es una doctrina de Dios. Eso es una doctrina del diablo, el creer que hay Dios. ¿Qué le están enseñando a tus hijos en la escuela? Porque antes enseñaban y educaban con ciencia. Estaba la clase de biología, estaba las matemáticas, estaba todo eso. ¿Y hoy qué les enseñan? Ideología de género. ¿Le has preguntado? Oye, hijo, ¿te han hablado de ideología de género en la escuela? Oye, hija, ¿qué te han dicho sobre las preferencias sexuales, sobre el amor, sobre los tipos de familias? ¿Qué te han dicho de la tolerancia? ¿Le has preguntado? Porque ya lo están viendo en la escuela. Y tú dices, es que ¿por qué el niño ya no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué ya no cree en Dios? Cada vez se me está volviendo más ateo y eso que lo llevo a la iglesia todos los domingos. Yo veo niños aquí que vienen, muchachos que vienen, pero no creen en Dios. Y tú le estás preguntando qué le están enseñando en la escuela y le estás rebatiendo y le estás enseñando con Biblia. Hijo, esto no es así, esto que te dijo tu profesor te lo dijo por esto. Mira, esto lo dijo tal persona, pero Dios dice esto y te lo compruebo así y así. Papás que no están instruyendo y no se están preparando para instruir a sus hijos. Y los estás dejando así, nada más, como cualquier cosa. Los hijos son preciosos. Los hijos son un tesoro. No lo puedes dejar en manos de cualquiera. Somos un tesoro. Así que no los dejes en manos de cualquiera y no dejes su educación y su intelecto en manos de cualquier persona. Dios dice que instruyamos, que se instruyan a los hijos. Y para eso tenemos que estar unidos a Dios. Ahora, ya voy a terminar casi. No sé cuánto tiempo me falta. Ya vi, gracias. Sí me da tiempo. Bueno, vamos a ver que Dios, nuevamente, Dios diseña a las familias. Ahora, yo quiero contarte algo o poner en balanza algo. ¿Qué es más importante, tu familia o la iglesia? No. ¿Tu familia o la iglesia? ¿Cuál de las dos? ¿Tu familia? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿100%? ¿Sí? Ok. Bueno,
Cuando Jesús estaba predicando en una ocasión y estaba con sus apóstoles, vienen y le dicen, Jesús, te llama tu mamá y te llaman tus hermanos. ¿Qué tendría que hacer Jesús como hijo? Si ya vimos que los hijos deben de obedecer a los padres y atender a los padres. ¿Qué tenía que hacer Jesús como hijo? Tú dime. Ir con su mamá y con sus hermanos. Pero si hubiera ido con su mamá y con sus hermanos, se perdía lo que estaba haciendo en ese momento para Dios. Y entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Jesús? Dice, mi mamá y mis hermanos son quienes hacen la voluntad del Padre. ¡Chin! O sea que te estás divorciando de tu mamá y de tus hermanos físicos y ya estás tomando otra familia. Y entonces quiero decirte algo. ¿Quiénes son tu mamá y tus hermanos? Aquí en Cristo. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros decimos, mi familia es mi primer ministerio, pastor. Entonces yo no puedo ir a ese congreso porque justo había planeado mis vacaciones a Cancún con mi familia, que es mi primer ministerio. Entonces me voy a ir con mi primer ministerio y después le sirvo a Dios. ¿Sí o no? No tengo tiempo de servir a Dios porque tengo mi primer ministerio, que es mi familia. Y yo estoy de acuerdo en que una persona que sirve a Dios tiene que tener orden en su casa. ¿Amén? Amén. Pero aquí dice que a veces le damos más importancia a nuestra familia que a la familia de Dios. Y no debe de ser así, te voy a decir por qué. Dice la Biblia en Lucas 14:26. Dice, si alguno viene a mí, ¿ya lo tienen? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí cuando dice aborrecer, viene de una palabra en latín que dice aborrecere, que significa apartarse de algo con horror. Es decir, vengo a Jesús y me aparto con horror de mi familia. ¡Uf! ¡Qué fuerte!, ¿no? Cuando deberíamos decir, vengo a Jesús y traigo a mi familia. Pero lo primero que tú tienes que hacer al venir a Jesús es apartarte de lo que ya te estaba atando. ¿Y por qué les digo esto? Porque a lo mejor tú dices sí, y yo no quiero dar un mensaje equivocado. Para Dios la familia es importante, pero si tu familia no te va a apoyar en la decisión de seguir a Cristo, déjalo. Dice Dios, es más importante el reino de los cielos y la familia espiritual que tu familia natural. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que se han alejado de Dios para retener a su familia, porque hay personas que les han dicho, no, si tú no vas a ser católico por siempre y si no vuelves a poner un pie en esta casa, porque aquí somos católicos apostólicos romanos, ¿no? Entonces, no te voy a aceptar que tú sigas a Cristo porque nosotros no somos ateos, nosotros no creemos en Dios. Y aunque hayas cambiado y aunque dejaste el vino y la borrachera, ya no te queremos. ¿Por qué? Porque aquí siempre somos de fiestas, ¿no? Entonces, algo te puede separar de tu familia y es creer en Dios. Dice Jesús que cuando Él vino, no vino a tanto reconciliar, sino vino a poner espada. ¿Por qué? Porque ya iban a haber disturbios por una cuestión de fe. Entonces, solamente quiero recalcar esto. Si hay un disturbio por una cuestión de fe, trata de estar en paz con ellos, pero no te vayas con ellos. En caso de que algo contradiga a Dios, no puedes obedecer a tus papás. Si tu papá te prohíbe ir a la iglesia, no lo obedezcas. Tienes el permiso. Si tu mamá te prohíbe venir a la iglesia y ser cristiana, pues síguela amando y hablando y honrando, pero no le vas a hacer caso solo por eso, ¿sí? Solo quería recalcar eso. Ok. Ahora, ¿por qué es tan importante la familia? Porque Dios viene, cuando tú vienes a Cristo,
Él te da una identidad familiar, una identidad de familia. Y Él te dice, tú eres mi hijo. Tú vienes a la mesa. O sea, son figuras de lo que Dios es, y Dios es nuestro Padre. ¿Y somos qué? Hermanos de Jesús. Entonces somos una familia, somos miembros de la familia de Dios. Por eso es que para Dios es tan importante la figura familiar. Y por eso es que Dios quiere restaurar tu familia. ¿Por qué? Porque si tú vienes a Cristo, encuentras una familia espiritual, pero tu familia natural está quebrada, ¿cómo vas a saber amar a tu hermano que no conoces, que apenas conociste hace 2 días, cuando estás peleado con tu hermano natural? ¿Sí? Cuando a lo mejor no obedeces a tus papás, cuando no hay orden en tu casa, ¿cómo puede haber un orden en la casa de Dios? Se mezcla todo. Entonces por eso Dios quiere restablecer hoy el núcleo familiar, porque cuando Él restablezca, y yo llamé a esta predicación reconstruyendo la identidad familiar, reconstruyendo, ¿por qué? Porque hoy en día el mundo te está diciendo, deconstrúyete, esto que conociste no es. Tienes que olvidar todo eso y empezar de cero. Tienes que ser libre para hacer lo que tú quieras. Y hoy te estoy diciendo, vamos a reconstruir. Dios quiere un pueblo que se levante como familia y diga, nosotros somos la familia de Dios, nosotros somos hijos de Dios y vamos a seguir las leyes divinas. Y vamos a seguir a Dios y vamos a dar testimonio. Y Él está diciendo, voy a reconstruir lo que el diablo está robando. El tipo de familia que sabemos que se está dando hoy en día no es una familia, y Dios va a levantar tu familia y tu casa como ejemplo y como luz a todos los demás. Entonces hoy estamos viendo por qué Dios quiere reconstruir a tu familia, y Dios dice que cuando Él elige a una familia, Él elige para bendecirla. Y ya por último, ya voy a terminar, ahora sí, dice así: Dios diseña la familia y Dios hace un pacto con 2 familias. En Hebreos 8:8. Si puedes ponerte de pie, vamos a empezar a orar. Pero quiero decirte esto, en Hebreos 8:8, Dios hace un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, ¿ya lo tienen? Hebreos 8:8. Dice así: dile a Dios, Dios, haz un pacto con mi casa. Señor, hoy haz un pacto con mi casa, haz un pacto con mi familia. Dios va a elegir tu familia, porque de un hombre, de una familia, elige un pueblo, una ciudad, una nación, una iglesia. Y Él está diciendo hoy, pondré mis leyes en la mente de ustedes y sobre su corazón las voy a escribir. Y seré a ustedes por Dios y ustedes serán a mí por pueblo. Y hoy decimos amén a esto, porque vamos a hacer la diferencia, porque ya no vamos a andar más bajo las normas del mundo y no vamos a dejar que Satanás siga destruyendo las familias. Señor, pon tus leyes en nuestra mente, pon en nuestro corazón tu palabra. Que tú seas nuestro Dios, que Dios sea el Dios de tu casa, que Dios sea el Dios de tus hijos. Asegúrate de que ellos reciban a Dios. Asegúrate de que ellos sean cristianos. Asegúrate de que ellos conozcan a Dios. Hoy Él hace un pacto con esta familia y hace un pacto con tu familia hoy para decirte, tú eres mío, tú eres mi pueblo. Habrá diferencia entre la casa incrédula y entre la casa de Dios, entre la casa creyente, entre los hijos de Dios. Debe haber una diferencia, y cuando Dios elige a una generación y a un linaje, Él lo elige para bendecirlo. Él llama a Abraham y lo bendice y le dice, te haré grande, te engrandeceré, te levantaré y te daré
una descendencia fructífera, una descendencia que conquiste reinos, y de ti vendrá el Rey de Reyes. Y de ti vendrá la salvación. Así que ahora levanta tus manos y dile al Señor: haz de mi generación una descendencia fructífera. Haz de mi generación una descendencia santa. Haz de mi generación una descendencia que te sirva con todo su corazón. Y empieza a declarar palabra sobre tus hijos. Y dile: